Hola, bienvenidos. Yo soy Néter Pinedo. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Gerencia Social. ¿Sabías que la educación puede ser una de las herramientas más poderosas para transformar nuestra sociedad desde el enfoque de derechos humanos? Hoy en nuestro programa, la presencia del profesor Carlos Alfredo Centurión y Agüero, con quien vamos a conversar sobre cómo la gerencia social puede impulsar el enfoque de derechos humanos en el currículo para transformar la educación y la sociedad. Aquí arranca Gerencia Social. Hola, bienvenidos. Bueno, tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro invitado especial. Y hoy la pregunta de nuestro episodio de podcast es la siguiente: ¿cómo la gerencia social puede impulsar el enfoque de derechos humanos para fortalecer precisamente esta temática y poder así contribuir a la transformación de la educación y de la sociedad? Y para eso tenemos un invitado de lujo, nuestro colega, el profesor Carlos Alfredo Centurión y Agüero, que ya nos acompaña en nuestro podcast. Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Gerencia Social. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Gracias, Carlos. Quiero además mencionarles que el profesor Carlos Centurión y Agüero es licenciado en Ciencias Sociales, Filosofía, tiene aproximadamente casi 40 años de experiencia en la gestión de programas y proyectos de desarrollo y además es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, docente de nuestra maestría, como lo había ya mencionado. Y precisamente hoy, una de las razones de la entrevista es poder conversar y compartirles una de sus últimas publicaciones que lleva como título precisamente la incorporación del enfoque de los derechos humanos en el currículo. Y hoy en realidad vamos a poder conversar extensamente sobre esta y otras publicaciones que también él nos va a compartir. Carlos, nuestra primera pregunta: ¿cómo así te llevó la motivación por tocar este tema que es tan trascendental y efectivamente vincularlo, ¿no? Como tú muy bien mencionas en tu publicación, vincular los derechos humanos con los contenidos, tú mencionas, metodológicos y cognitivos? Sí, bueno, esta es parte de una historia profesional. Yo he trabajado 12 años para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Correcto. Y me inicié en esta organización internacional justo inmediatamente después de aprobada la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Uh-huh. Que dígase de paso, es la convención del sistema de Naciones Unidas aprobada por el 99% de los países del mundo. Y entonces teníamos una serie de intervenciones, y lo voy a contar con una anécdota para ser ilustrativo. Estábamos trabajando lo que era el barrido de polio en todo el Perú, con el apoyo justamente de UNICEF en una alianza con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, y también en su momento Instituto Peruano de Seguridad Social, que ahora es de Salud, y teníamos brigadas de penetración. Resulta que esas brigadas de penetración hacían su trabajo, etcétera, y logramos un 65% de cobertura de los niños menores de 3 años. Y todos estábamos felices, y UNICEF nos decía: no es suficiente. ¿Sí? Pero si es una cobertura útil, no es suficiente. El niño tiene derecho a la salud y por lo tanto tenemos que llegar al 100% de los niños. Y bueno, se replanteó la estrategia, se buscaron más recursos y tuvimos que avanzar hasta un 96%, que fue la meta que se alcanzó en el barrido de polio. Esta es una aplicación en la cual yo históricamente comienzo a vivenciar el enfoque de derechos. Hagamos un salto y estoy ya en la maestría y percibo que tenemos un curso que se llama Enfoques Transversales. Así es, Enfoques Transversales. Enfoques Transversales, y allí hay 3 enfoques que se trabajan, hasta 4. Enfoque de derechos, enfoque de interculturalidad, enfoque de género y enfoque territorial. Y advertía de que todos los contenidos eran solo enunciativos, pero no estaban operacionalizados en criterios, en instrumentos, en indicadores, etc.
Entonces fue mi primera aproximación a buscar, seleccionando este tema de enfoque de derecho, que ya lo venía vivenciando, para hacer una propuesta. He trabajado este tema casi 2 años y en octubre del año pasado le propuse a la profesora Marcela Chueca para hacer la entrega de una primera versión. Bueno, ocurrieron los cambios y luego se lo planteé al profesor Boadilla y bueno, me dijo que era parte de sus proyectos este tipo de, digamos, de aportes. Sí, de publicaciones, ¿no? Precisamente ya de 2024 hemos todos nosotros, la comunidad educativa, conocido. ¿Cómo ahora entonces, Carlos, podemos vincular, ¿no es cierto?, precisamente el enfoque de derechos humanos en el currículo desde la perspectiva de la gerencia social? Ya. Una primera afirmación es que el enfoque de derechos humanos es una perspectiva que debe ser incorporada en todos los contenidos, en todos los planes de estudio que tengan que ver con lo que es ciencias sociales, ciencias políticas, comunicaciones, etcétera, en la gran mayoría del universo que tiene que ver con las ciencias humanas, con las ciencias sociales, con la economía. Y en este caso en particular desde lo que es gerencia social. Y ahí hay una parte que quiero trasladarlo. Cuando aparecía esta suerte de demora explicable por el tránsito, dije no, yo no voy a esperar y voy a hacer un salto cualitativo superior. Y dije, no voy a hacer un documento para la maestría, sino voy a hacer un documento de alcance nacional. Ahí es cuando ya entonces supero todo lo que era digamos, el campo de la gerencia social y me traslado a este otro universo. Entonces, ahora sí me repite la pregunta para poder, digamos, ubicarla en este contexto que yo he dado. Exacto, y ahora ¿por qué la vinculamos, no? ¿Cómo así podemos vincularla en el currículo educativo, te decía yo, ¿no es cierto? Pero ahora sí desde la perspectiva de la gerencia social. Brevemente, Carlos. Desde la perspectiva de la gerencia social, hay una serie de corrientes de lo que es gerencia social. Hay la corriente que propugna la maestría, que es la gestión de con racionalidad de cooperación de los bienes públicos y semipúblicos. Hay la gerencia social que tiene que ver con la creación del valor público, la creación del valor social, en fin. Pero esas son las 3 más importantes. Surgió hace 15 años lo que es la gerencia social basada en derechos humanos. Ya, este acercamiento, ¿qué nos dice? Nos dice que las políticas públicas son un campo de intervención privilegiado de la gerencia social. Si los miramos con un enfoque de derechos, entonces esas políticas públicas tienen como centralidad la implementación de los derechos humanos y se clasifican entonces en 3 las políticas públicas. Primero, políticas de atención de derechos, política de protección de derechos y política de cumplimiento y exigencia de derechos. Esa es una primera entrada, que es la que, bueno, estamos postulando desde la corriente académica. Lo segundo es incorporar lo que son principios, criterios, instrumentos que van desde lo que es diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo, evaluación, retroalimentación, control social, rendición de cuentas en todas las políticas, programas y proyectos sociales. Esa es también una nueva mirada que es justamente el contenido del libro. El contenido de la publicación, así es. En 3 campos, en un campo teórico conceptual, en un campo sectorial y en un campo, digamos, temático. O sea, si tú me dices, ¿qué tiene que ver el enfoque de derechos humanos con COVID? Te digo... Y lo vamos a ver, Carlos. Muy bien, vamos a irnos a la pausa comercial y antes te dejo la pregunta. Qué importante es efectivamente la participación de los docentes.
dentro de la comunidad educativa gravitante, pero en la incorporación precisamente del enfoque de derechos humanos. Por favor, la respuesta tras la pausa comercial. Ya venimos con Gerencia Social. Sé parte de la maestría en Gerencia Social. La admisión 2025-1 para la modalidad presencial ya está abierta. Únete a nuestra comunidad de líderes comprometidos con el desarrollo del país. Participa de nuestra charla informativa y clase magistral virtual que se realizará este jueves 23 de enero a las 7 p.m., donde conocerás más sobre nuestro programa, los beneficios y los detalles del proceso de admisión. Puedes inscribirte a la charla comunicándote al 993-028-464 o a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Gerencia Social PUC. Esta es tu oportunidad de transformar tu carrera y convertirte en un agente de cambio. ¡Los esperamos! Continuamos con la segunda parte de la entrevista al profesor Carlos Alfredo Centurión y Agüero en nuestro podcast Gerencia Social. Les recuerdo la pregunta de este episodio: ¿cómo la gerencia social puede impulsar el enfoque de derechos humanos en el currículo para transformar la educación y la sociedad? Y precisamente habíamos quedado con la anterior pregunta al profesor Carlos Agüero y Centurión: ¿en qué medida juega un rol clave la participación de los docentes precisamente en la incorporación de este enfoque de derechos humanos? Carlos. Bien, creo que lo primero que hay que precisar es el concepto de incorporación. Porque hay dos conceptos. Un concepto de incorporación, que es la integración, en este caso, de los principios, estándares, procesos, instrumentos, criterios, etcétera, de lo que son los derechos humanos, en este caso, en los planes educativos. O sea, lo otro es el concepto de transversalización del enfoque de derechos humanos. Es cómo estos se van incorporando en los diversos cursos a partir de un marco conceptual común. Ahora, la propuesta que se ha hecho llegar formalmente a la maestría, en este caso, es que los profesores, más aún en un contexto, y esto que voy a decir es casualidad, en un contexto en que la maestría está entrando ya en una fase de actualización de sus planes de estudio. Así es. Ya en este contexto, los profesores incorporen todos esos principios, estándares, contenidos, estrategias, metodologías en sus materias educativas, tanto para el nivel cognitivo, tanto para el nivel, digamos, actitudinal, como para la dimensión valorativa o axiológica de sus cursos. Ya, esa es la propuesta. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica, primero y sobre todo, que los docentes entren en un proceso de inmersión, digamos, cognitiva y actitudinal respecto al enfoque de derechos humanos. Porque mi constatación es que revisando los sílabos de las maestrías de la Universidad Católica, la maestría de Derechos Humanos y la maestría que tiene que ver con la Escuela de Gobierno y Ciencias y Gestión Pública, son las únicas que tienen contenidos de esta naturaleza. Y, digamos, en el caso de la maestría en Gerencia Social, en el curso de Enfoques Transversales, en el curso de Políticas Sociales y Desarrollo, y en el curso de Cultura y Desarrollo, que son dos cursos que yo enseño y que por lo tanto ya los he incorporado. Claro. Entonces, esa es la propuesta, que los profesores responsables de los cursos los incorporen. Ahí pueden haber dos varianzas. Una que sea un poco ad libitum, o sea, a discreción del docente, que se incorpore. Y la otra es que haya una suerte de exigencia de incorporación progresiva de estos contenidos. Ahora, por ejemplo, hay un caso similar. El caso similar es la incorporación de los ODS, la Agenda 2030, Así es. en las currículas. En algunos lugares, en algunas universidades lo que han hecho es identificar lo que se llama un punto focal. Un profesor o profesora, digamos, con las capacidades cognitivas y pedagógicas del caso,
para que se encarguen de una labor de orientación, de consultoría, etc. Y luego hacer actividades de talleres con los profesores, justamente de reformulación de contenido, de estrategias metodológicas, etcétera, para esta progresión. Con un elemento importante: se evalúa la incorporación en varios términos. La incorporación primero en los sílabos, la incorporación en los materiales educativos, la incorporación en los recursos educativos y la incorporación en la práctica actitudinal a nivel de aula, por lo menos. Entonces, claro, me parece importante así. Creo yo que el enfoque de los docentes va a ser clave para que pueda incorporarse. Ejemplo nacional o internacional que conozcas de este tipo de implementación, que nos puedas comentar brevemente ya en la recta final de nuestro podcast. Bueno, una primera constatación, como vuelvo a repetir, que en la academia es muy limitada este desarrollo, este posicionamiento y desarrollo. Lo segundo, en términos de políticas públicas en el Perú, son muy pocas. A ver, hay un Plan Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Y así como esos, hay un Plan Nacional por la Infancia y la Adolescencia. Así como tal, hay planes de atención a la tercera edad, etc. Todos, un plan de transversalización de la interculturalidad en el Perú. En todos ellos hay un enunciado de lo que es el enfoque de derechos humanos y un poco insinuando de que eso va a regir las políticas, las estrategias, los programas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que ahí queda. No hay una operacionalización. Entonces, ¿dónde puedo encontrar alguna política que se haya aplicado con enfoque de política pública o programa o proyecto con enfoque de derechos humanos? ¿Dónde? No hay. No hay. Ahora, en países como Colombia, como Chile, como Uruguay, Guatemala un poco, y paro de contar, son países donde hay toda, digamos, una institucionalidad respecto a lo que es incorporación de los enfoques de derechos humanos, aparte de la actividad educativa, en las políticas públicas. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me resultó novedosísima y yo lo he puesto en el libro, no sé, por ahí debe estar, que en Colombia hay lo que es el enfoque de desarrollo territorial, es el plan de desarrollo territorial con enfoque de derechos. Así, y hablan de la existencia de esos planes como tantos espacios geográficos y políticos tenga Colombia. Entonces, allí es una cotidianidad el manejo de estos conceptos y estos instrumentos. Otra experiencia. Además de la publicación que nació este año, tú tienes otras 2 publicaciones. Muéstranos, por favor, para que también el público pueda conocer y darse, por supuesto, un tiempo para esta revisión minuciosa que tú has tenido realmente, ¿no es cierto?, el gusto de desarrollar. Bueno, el año 1900... está acá, el 2018. Muéstralo a la cámara, por favor, Carlos. El 2018, la gerencia social en la gestión institucional de salud, ¿no? Sí, junto con la doctora Virginia Bafigo de Pinillo, presidenta de salud y de la primera promoción de gerencia social de nuestra Pontificia Universidad Católica. Bueno, junto con otros profesionales, participamos en su gestión. La sistematización de lo que fue su gestión fue conducida por este servidor y se hicieron 16 sistematizaciones. Luego, ya terminado nuestra presencia en salud, yo hice una sistematización por fuera de esta experiencia y esta es la publicación desde la mirada de la gerencia social en la gestión institucional de salud 2012-2016. ¿Y la otra, Carlos? La otra sí es más, tiene como cuna materna la maestría en gerencia social. Gestión social de programas sociales. Aproximación conceptual. Está pensado a partir del curso de Fundamentos de Gerencia Social,
que luego pues se enriqueció y todo lo demás, y logramos esta publicación. Todas ellas por Editorial Académica Española, ¿no? Así es, Editorial Académica Española, que si las cosas van bien, espero mostrarles en una próxima oportunidad una cuarta publicación que tiene que ver con lo que es gerencia social en la salud pública. ¿Para cuándo se anuncia? Un par de añitos. Esperemos que el Pascua de Reyes de enero nos los traiga. Perfecto. Muy bien. Consejos, pero muy breves, finales para los docentes que deseen, que es importantísimo que puedan precisamente incorporar este enfoque de derechos humanos. ¿Cómo lo pueden llevar a la práctica ya en el aula? ¿Qué les aconsejarías brevemente? Primero, no es la única fuente de acceso. Lo importante es que esta es un libro antológico más al cual se añaden mis anotaciones, y por lo tanto, primera recomendación, internalizar el universo de los derechos humanos, de lo que se ha dado a llamar la cultura de los derechos humanos. Lo segundo, hacer incorporaciones progresivas, porque tiene cierta complejidad esto. Intervenciones progresivas, criterios, por ejemplo, decir, a ver, en esta política de lucha contra la discriminación étnico-racial, ¿qué podemos agregarle? Le puedo agregar el concepto de progresividad. Le puedo agregar el concepto de accesibilidad física, y así ir incorporándole una serie de aspectos del enfoque de derecho, y a la hora de hacer la evaluación también volver a utilizar estos conceptos. Esto que estoy diciendo yo lo aplico en mis cursos de políticas sociales y cultura de derechos. Igual se puede hacer en fundamento, se puede hacer en territorio, se puede hacer en la totalidad de los cursos de la maestría. Y pistas para eso, justamente ese es el propósito de esta publicación. Muy bien, entonces, ya lo saben, un deber ineludible revisar esta publicación de Editorial Académica Española, el enfoque de derechos humanos en el currículo, cuya autoría, por supuesto, es el profesor Carlos Alfredo Centurión. Bueno, 20 segunditos. 20 segunditos. Todos los profesores de la maestría, más el posgrado, más derechos humanos, tienen este libro entregado graciosamente por mi parte. Carlos, ha sido un gusto tenerte. Encantado. Gracias por tus ilustradas versiones, lo que nos has podido compartir, y la verdad que es de mucha valía. Muy bien, esto ha sido entonces nuestro podcast con Carlos Alfredo Centurión. Ya regresamos. Y así hemos llegado al final de nuestro podcast Gerencia Social. Hoy hemos tenido el gusto de entrevistar al profesor Carlos Alfredo Centurión y Agüero. Hemos podido conocer los desafíos y los retos que implica cómo la gerencia social puede impulsar el enfoque de derechos humanos en el currículo. ¿Sabías tú qué importante es seguir impulsando la herramienta de la educación como una de las más poderosas para poder transformar nuestra educación y nuestra sociedad? Ya lo sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales y búscanos como Gerencia Social PUC. Nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast Gerencia Social. ¡Hasta la próxima!